expertos están señalando que el ajuste fiscal está dando resultados muy rápidamente. También el ajuste fiscal es realmente muy, pero muy severo y todavía falta ajustar unos cuantos rubros y varios detalles. Pero dicen que el tema fiscal está mejorando en apenas un mes, ha mejorado de forma contundente. Y también la inflación. Allí hay matices. Hay observadores que señalan que cayó 5 puntos respecto del mes anterior, pero 20,6 es un número todavía absolutamente intolerable. Mientras que hay algunos que no creen que vaya a salir del ámbito de las 2 cifras mensuales tan rápidamente como se creían. Allí están divididos, al igual que la biblioteca está dividida. Si finalmente el no convalidar los precios porque no hay dinero, la gente le va a poner un freno natural, a la inflación realmente la va a atacar ese sistema, porque la gente no está convalidando, la gente no tiene dinero para comprar, pero así todo, si bien hay efectos arrastre, la inflación ha sido del 20,6%. Quiero saludar al economista Lucas Caratini, que siempre tiene la gentileza de atendernos para a ver si nos puede aclarar algunos de estos dilemas. Lucas, buenas tardes. ¿Cómo estás, Pepe? Muy buenas tardes, un placer estar acá conectado con vos. Lo mismo contigo. Bueno, el primero de los aspectos que toca la información tiene que ver con el ajuste fiscal. Realmente está llevando una dinámica imparable, es muy muy fuerte y al parecer, bueno, ya se sabrá exactamente a qué dimensión tiene el costo, ¿no? Pero los números son francamente impresionantes en cuanto al ajuste fiscal. Bueno, sí, a ver, hay una realidad que es lograr, si querés, un superávit primario, que no tiene en cuenta lo que es el pago de intereses de la deuda y demás. En enero es, no quiero decir fácilmente conseguible, pero es algo sumamente aspirable. Lo que sí es un dato bastante revelador, si querés, obviamente teniendo en cuenta los porqués, que es en este caso obviamente licuación básicamente de lo que son prestaciones sociales, que principalmente es jubilaciones, ¿no? Y bueno, otras partidas, si querés, más sensibles, sobre todo desde el punto de vista social, ¿no? Se consiguió también lo que es un superávit financiero, que bueno, obviamente hay que esperar a ver los últimos números, aparentemente también se va a mantener en febrero. Eso es positivo, sin ningún tipo de dudas. Lo que hay que tener, obviamente, Pepe, siempre presente es cuál es el costo, si querés, que se está pagando y sobre todo, obviamente, no a nivel social de lograr ese superávit, porque, bueno, en definitiva vos deberías también encarar, que creo que es algo que está en lo correcto. Obviamente hay que ver después los matices de la discusión política, por ejemplo, lo que son los fondos fiduciarios, ¿no? Que, bueno, obviamente estaban por tratarse en lo que es la ley ómnibus y al final no va a ser así, que aparentemente ahora el gobierno va a eliminar algunos por decreto. Bueno, obviamente el superávit es necesario, hay que ver cómo también llegás a ese superávit, ¿no? Aquí estás tocando un punto muy interesante. Hay quienes están afirmando que el primer trimestre para la gente está perdido. Más allá que haya paritarias, más allá que pueda haber un porcentaje de aumento y bono para los jubilados, el primer trimestre lo tienen adentro mal. Ese primer trimestre se le metió en el cuerpo, se le metió en el bolsillo y ha sido para perder. Y no creen que con las paritarias logre recomponerse de alguna manera ese primer trimestre. El tema es que no se puede estar pensando en una licuación permanente, porque el salario ya está recontra deprimido y eso al final puede ser origen también de otros problemas. Hay un límite incluso para la licuación. No, sin ningún tipo de duda, sí. Es más, te sumaría para las distorsiones, si querés, que tiene la Argentina en las últimas semanas, las últimas 2 semanas, los salarios en dólares aumentaron, pero el poder adquisitivo de la gente en definitiva terminó cayendo también. ¿Por qué? Por el fuerte aumento de los precios, los bienes en dólares también aumentaron, con lo cual en definitiva tu poder adquisitivo también terminó cayendo. Después, como bien decís vos, Pepe, es correctamente así. El tema, ¿cuál es? Nosotros, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasó en el 2001, que vos hoy, en términos de salario, si querés, del salario de los trabajadores registrados, tenemos prácticamente el mismo nivel de salario real que había después de la salida de la convertibilidad, con todo lo que eso conllevó, ¿no? Vos entraste a la crisis, o sea, vivimos en una crisis permanente, pero digo, entraste al peor momento de la crisis con la variable más importante, si querés, que la de los salarios, ya deprimida, con lo cual vos, al momento de atacar la crisis, seguís con ese deterioro de los salarios, obviamente te genera un escenario mucho más complejo, sobre todo desde el punto de vista social, y de hecho en algunos rubros se está viendo, como bien estás mencionando vos, que se están viendo forzados los comercios y demás a bajar precios, porque ya la demanda directamente no está convalidando los aumentos. Obviamente podemos discutir que hay aumentos de precios. Cuando hablo de desmedido o no, no hablo desde el punto de vista si el comerciante puede o no aumentar el precio. Si el comerciante quisiese aumentarlo, está bien que pueda hacerlo,
sino ya por el lado de los aumentos en dólares que vos generaste por el nivel de precios que vos tenés en lo que son los dólares financieros, si querés, o el dólar oficial, y la inflación que vos estás teniendo, te termina resultando en bienes considerablemente más caros, incluso si vos los comparás en el exterior, ¿no? Sobre todo. Y esto te pasa en prácticamente todos los rubros, no solamente en rubros puntuales. Lucas, quiero preguntarte, el gobierno se ha mostrado, o por lo menos se ha manifestado de cara a la galería, feliz por cómo marcha el tema de la inflación. Reconoce que el número es horrible, pero se muestran muy contentos. Ahora, aún con los bolsillos más flacos, aún con todos los problemas que la gente tiene, aún no convalidando los aumentos, el número es enorme. ¿Cuánto hay de inflación propia del mes? ¿Cuánto hay de cuestión técnica y cuánto hay de cuestión de arrastre estadístico? Bueno, obviamente el arrastre estadístico es alto. Vos ponele más o menos, tenés de un mes a otro para el dato de inflación que vamos a tener el mes que viene, por ejemplo, más o menos un 7% de ese número es arrastre estadístico. No quita obviamente que la inflación, más allá del número en sí, Pepe, la ve la gente, vos, yo, cuando vamos a comprar algo al supermercado o cuando vemos que todos los servicios aumentan, ¿no? Más allá del número en sí. Es real que es positivo que la inflación mes a mes baje, es necesario eso, de hecho sería contraproducente lo que, bueno, de hecho el presidente tuvo una entrevista hace poco en la cual, no sé si es que se estaba cubriendo, por decirlo de alguna manera, que en marzo y abril podríamos ver un ligero rebote del número de inflación, eso creo que sería bastante negativo, ¿no? Obviamente, nosotros no tenemos que olvidar que la Argentina, lo que pasó en la Argentina es, la Argentina tardó mucho tiempo en atacar el problema de la inflación, a diferencia de todo el resto de los países del mundo, no nos olvidemos, más o menos por la época de los 80, todo el mundo tenía un problema de elevada inflación. El problema cuál fue, nosotros empezamos tarde o prácticamente no empezamos nunca a atacar ese problema. Y hoy básicamente tenemos más de 20 años, si querés, casi 30 años de niveles de inflación muy altos que no se resuelve el problema de un día para el otro. Y de hecho, si querés, tenés el mejor ejemplo que fue la convertibilidad en su momento. Es un paso previo al más extremo de todos, que es ir a una dolarización. Si no nos olvidamos, nosotros previo a tener, o mejor dicho, cuando encaramos la convertibilidad, convivimos básicamente con un año prácticamente también de inflación alta, teniendo convertibilidad que es básicamente paridad 1 a 1 con el dólar, ¿no? Con lo cual, obviamente, hay que tener mesura de parte del gobierno, sobre todo por los efectos sociales que tiene todo esto. Obviamente hay que tratar de poner el hombro desde lo que son obviamente los diferentes ajustes, sobre todo lo que dicen el ajuste de la casta, que es de alguna manera no solamente que esto recaiga en la gente con obviamente su salario o su jubilación, pero la inflación es real. No vamos a tener inflación de cualquier país vecino, 8 o 9% en un año de un día para otro. Yo creo que acá lo más positivo que podríamos ver, sí, es que mes a mes el número de inflación que tengamos sea cada vez más bajo, obviamente, y siempre, sí, obviamente, transmitiendo la información correcta y siendo medido al momento de transmitir esta información, ¿no? O sea, es positivo que la inflación sea más baja, sí, no quita que está bien aclarar que siguen siendo números altísimos y seguimos teniendo en un mes prácticamente toda la inflación que tiene un país comparable en un año entero, ¿no? O sea, hay dudas razonables de que lo que se considera un éxito, como el ajuste fiscal y también el resultado de la lucha contra la inflación, no vayan a sostenerse en el tiempo. Bueno, ahí está el tema. Vos podés estar haciendo económicamente, si querés, siguiendo el manual, que eso es correcto, o sea, el plan que quiere encarar el gobierno, la idea es correcta, o sea, es correcto que quieran básicamente no gastar más plata de la que se tiene, no tomar deuda para financiar déficit. El problema obviamente radica en dos patas, que sea, por un lado, políticamente viable en el sentido de, por ejemplo, la pelea que hay con los gobernadores respecto a que también ajusten ellos los gastos, que ver qué tan viable es eso, y obviamente tenés el límite social, Pepe, como bien decís vos. Las tarifas es cierto que hay que ajustarlas y demás precios relativos también es objetivo. Está bien que apuntemos a tener obviamente precios de mercado, si querés, porque en definitiva la inflación es un impuesto también y también le pega más sobre todo a la gente que menos tiene, ¿no? Porque nos pega a todos por igual. Obviamente el que menos poder adquisitivo tiene lo va a sentir mucho más el efecto de la inflación. El tema sí obviamente es la licuación tiene un límite y obviamente la paciencia social tiene un límite. La gente no te dio un cheque en blanco, con lo cual vos, de la misma manera que pedís a la gente que ponga el hombro, más temprano que tarde, vos le tenés que tirar
hablando creo yo un centro a la gente, ¿no? Como por ejemplo puede ser con una baja de impuestos, como puede ser por ejemplo no tratando el proyecto de ganancias, más allá que después ya técnicamente podemos discutir si es un buen impuesto o no, porque vos tenés impuestos mucho más distorsivos que ganancias. Está bien que vos no le sigas manoteando el bolsillo al trabajador, porque en definitiva su salario y su ingreso ya está totalmente licuado. Con lo cual yo creo que tenés que hacer ese peso y contrapeso también para que en definitiva todo el plan sea viable. Por eso, como ya hemos hablado con vos en algún otro momento, creo que tener el consenso político más amplio posible para todo este programa sería lo más ideal para el gobierno y no seguir escalando obviamente las tensiones políticas, si querés. Bueno, mientras tanto el dólar continúa bajando, pero constantemente. Hoy ha tenido márgenes de baja que incluso superaron el 5%, como creo que el dólar MEP o algo por el estilo. ¿Por qué pasa eso? ¿Hay confianza en el mercado? ¿Faltan pesos? La gente, permitime que lo exprese en términos callejeros, empezó a reventar, gentes y empresas empezaron a reventar canutos que tenían guardados en dólares. ¿Qué es lo que está pasando? No, yo te diría que ahí el principal fenómeno, puede haber también obviamente una cuota de confianza, ¿no? Porque en definitiva también el precio del dólar es un precio más de la economía, que bueno, es creo que uno de los mejores termómetros que te mide la tranquilidad o no de la gente y de las empresas. En este caso es la fuerte absorción de pesos que tenemos de parte de, sobre todo, el Ministerio de Economía, el Banco Central. Pensá, Pepe, que solamente con la última emisión de Bopreales de esta serie 2 que se licitó el otro día, aspiraste 10% de la base monetaria, que es un número muy fuerte, con lo cual vos tenés un estado de la economía que empiezan a faltar, si querés, los pesos, por decirlo de alguna manera, y eso se traduce básicamente también, obviamente, en baja de las diferentes cotizaciones del dólar. El tema que tenés ahí también es el gobierno debería, más temprano que tarde, empezar a tratar de terminar de desarmar el cepo, porque tampoco es positivo una apreciación tan fuerte del tipo de cambio, cuando no son, si querés, razones genuinas, porque nosotros no nos olvidemos que el precio que vos ves del dólar oficial es un precio regulado también, ¿no? Más allá de tener el Crowley Peg del 2% mensual, no es un mercado 100% libre, y de hecho la constitución de los dólares financieros tampoco, porque vos todavía tenés restricciones para operar en esos mercados, con lo cual yo creo que el gobierno debería encarar, dado que tenés una brecha cada vez más baja, hoy la brecha está en torno al 30 y pico por ciento, nos llamamos al 40%, a encarar un desarme del cepo para evitar esta apreciación muy fuerte del tipo de cambio, que también es contraproducente para la economía, ¿no? Porque no necesariamente es una apreciación generada por razones positivas, en este caso, ¿no? Lucas, hay especulaciones de que el cepo podría desarmarse para junio-julio. ¿Lo crees posible? Sí, yo creo que hay una realidad que es obviamente el gobierno no te puede preanunciar una fecha exacta, porque si no obviamente todos te van a correr con la expectativa de esa fecha, con lo cual yo creo que el día que te anuncien la salida del cepo va a ser muy similar a lo que pasó en su momento con el ministro Pratay en el gobierno de Macri, que es una conferencia de prensa en la cual te anuncian que va a haber libertad plena para comprar y vender dólares en un banco, en una LIC, vos y yo en algún lugar con un pacto entre privados. Pero sí, yo creo que el gobierno, cuando tenga los números un poco más en firmes de lo que es la cosecha gruesa, que bueno, también tenemos suerte en ese punto, estuvo lloviendo estos días, con lo cual, más allá de por ahí no tener la cosecha récord que se creía en un primer momento, deberíamos de tener una muy buena cosecha si los precios internacionales también ayudan y no se siguen deprimiendo. Y a partir de ese punto sí ver, obviamente con un caudal de más o menos 20.000, 25.000 millones de dólares extras del comercio exterior, no te diría una flexibilización, sino directamente ya una liberación total del cepo en este caso. Lucas, hace 48 horas atrás el presidente de la Nación en una declaración insistió con que tiene 7.000 millones de dólares que ha comprado el Banco Central. Eso es más o menos equivalente a la masa monetaria, por lo tanto está a tiro de la dolarización, a tiro de poder imponer la dolarización. Primero, ¿vos crees que eso es así? ¿Vos crees que la biblioteca está de acuerdo con eso? Tuve oportunidad de hablar con el profesor Roberto Kachanowski y me dijo que es un error flagrante porque no está contando una gran cantidad de cosas. Por ejemplo, que tiene absolutamente pisado todavía el tema de las importaciones, que no ha pagado prácticamente, empezará a pagarlas eventualmente ahora. ¿Vos crees que eso es posible? Mira, de las importaciones te diría que no tanto, porque no te olvides que vos hoy ya tenés, no te digo el sistema totalmente liberado, pero bueno, tenés un esquema nuevo que está funcionando. Por ejemplo, las pymes ya tienen prácticamente libre acceso a pedir dólares para importar, y así todo el Banco Central está logrando acumular reservas. Sí es real que en la cuenta de la base monetaria que está haciendo el presidente
no tiene en cuenta los pasivos remunerados, que es real, siguen existiendo, más allá que el número es cada vez menor, siguen existiendo, y son pesos que de un día para otro, porque están todos colocados en pases a un día, pueden estar sueltos en la calle, con lo cual esa cuenta es un poco gris, si querés decirlo de alguna manera. Yo también descreo fuertemente que vayamos a una dolarización al estilo de Ecuador, en el cual el dólar se transforme en la única moneda de curso legal. Yo creo que es más que nada mantener el discurso, si querés, de campaña, para así lograr algo que sí deberíamos tener, que tiene cualquier país del mundo básicamente, que es libertad de elección de monedas. O sea, el peso va a seguir existiendo, la única diferencia es que va a coexistir con cualquier otra moneda, y vos, yo o cualquiera que quiera puede hacer un contrato en dólares, puede pactar relaciones comerciales en dólares, se puede mover en otra moneda y básicamente tener un sistema, como se dice si querés en la jerga, bimonetario. En este caso no sé si tan bimonetario, sino más bien que cada uno pueda optar en realizar sus transacciones en la moneda que más prefiera, ¿no? Lucas, yo no creo... Sí. estás tocando un punto muy importante, perdón por la interrupción, pero este punto que estás tocando es muy importante, porque el presidente en ese reportaje, en un momento determinado, dio un matiz importante que está en la dirección que vos dijiste. Dolarizar no está dicho en el sentido de tomar al dólar como moneda, sino que quien tenga euros puede usar euros, quien quiera usar reales puede usar reales, pero además dio un ejemplo muy interesante. La gente de la industria petrolera podría utilizar como valor de intercambio la cotización del barril de petróleo WTI, o la gente que tenga la posibilidad de soja y demás, lo que cotiza la soja en la bolsa de Chicago. Es decir, es un tema hiper amplio. No, sin ningún tipo de dudas, Pepe. Por eso yo creo que, si querés, por ahí la retórica del gobierno para hablar al respecto es una retórica un poco más dura para mantener lo que fue obviamente el lema más fuerte de campaña. Yo creo que en la práctica, si querés, lo que quieren tratar de lograr, que sería bastante positivo que así fuese, es en definitiva darle libertad a la gente, porque no nos olvidemos, Pepe, por ejemplo, hoy los contratos en dólares en la Argentina están prohibidos. Vos y yo no podríamos pactar entre privados un contrato en dólares. Es lograr precisamente eso, que es que el peso exista, o sea, el peso va a seguir existiendo como moneda de ahorro, como moneda transaccional también, ¿por qué no? Pero después cualquier agente puede libremente optar por transar en otras monedas, transar en bienes también, ¿por qué no? Porque esa es una opción válida. Y obviamente yo creo que todo esto va a venir acompañado de tarde o temprano un blanqueo también, ¿no? No nos olvidemos que prácticamente los argentinos